Vamos a seguir con el tema de tanta importancia como es leer la Biblia, conocer a Dios, que es un tema que a veces lo dejamos de lado, pero se dice, un distintivo de un verdadero cristiano, que es la oración. Dice Génesis 4:26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí se puede decir que empezaron a buscar a Dios en oración. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este día, porque venimos a alabar tu nombre, a conocerte, Señor, y a conocer sobre todo a Jesucristo nuestro Salvador. Invocamos tu nombre, Señor, en esta hora, en este tiempo, Dios, que tú te reveles en nuestros corazones, que reveles a Jesús, Señor, en nuestra alma, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vimos la importancia de orar, que no solo es una sugerencia en la Biblia, sino es un mandamiento. Dios nos manda a orar. Habíamos visto el capítulo 22 de Lucas, donde los discípulos en Getsemaní, Jesús les manda a orar para no caer en tentación, y ellos no hacen caso. Y después, cuando Jesús ya se levanta para ir a la cruz del Calvario, les dice, levantados, dejad de dormir y orad para no entrar en tentación. Así que es un mandato. Vimos también en 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice orad sin cesar. Así que es sumamente importante la oración. Vimos también algunas cosas como solamente el estudio de la Biblia sin la oración nos va a llevar al orgullo. Eso también es importante, el orgullo, el legalismo. Y solamente la oración, la historia nos cuenta y nos muestra que de místicos que se fueron a las herejías por solamente menospreciar la Biblia y solamente orar. Así que la misma Biblia nos manda un equilibrio. Leer la Biblia, estudiar las Escrituras, que es la palabra de Dios, donde conocemos a Dios, donde Dios nos habla, y la oración donde nosotros les hablamos a Él. Por eso es muy importante tener ese equilibrio. Y como les decía, que es un distintivo el orar. Tenemos el Mateo 7:23, pueden buscarlo, que se lo pueden guardar porque es muy interesante. Mateo. Dice así. Acá dice Jesús a los falsos profetas, ¿no? Le dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá está hablando de unos predicadores, si vemos el contexto, que decían ser cristianos, que hacían milagros incluso, hacían un montón de cosas en el nombre del Señor, decían ser cristianos, y Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y acá voy, nunca los conocí, acá está el tema, conocí en las Escrituras, la palabra conocí habla de intimidad. Estos falsos cristianos nunca tuvieron intimidad con el Señor Jesús, nunca conocieron en verdad al Señor en oración, podemos decir. Por eso es tan importante, ¿no? Y vamos de esa manera a distinguir a un verdadero cristiano que es un hombre de oración. Vemos en lo largo de la historia donde hombres y mujeres de oración nos han dejado libros, nos han dejado un legado impresionante, como puede ser Spurgeon, John Bunyan, Martin Lloyd-Jones, MacArthur hace poco. Eran todos hombres de oración, por eso es un distintivo. Y bueno, en este texto vemos que realmente es importante, ¿no? Vemos que aquellos que no lo conocieron, que no tuvieron intimidad con Dios, Jesús nunca los conoció y les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, seguimos con eso. Esa es una característica de un verdadero cristiano, es la intimidad con Dios, que la debemos cultivar. También les he hablado la vez anterior, que es un esfuerzo también, que debemos disciplinarnos en la oración, no solo orar cuando tenemos ganas, o leer la Biblia cuando tenemos ganas. Es un compromiso que hemos hecho con el Señor si realmente Dios ha obrado en nuestra vida y nos ha dado un nuevo corazón. Velad y orad para que no entréis en tentación, habíamos visto, ¿no? Textos como ese, que son un mandato. Hay muchos textos donde Dios nos manda a orar. ¿Y para qué oramos también? Primero para conocer a Dios. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y tenemos la Biblia, pero tenemos la oración también para conocer a Dios. Por eso es necesaria una disciplina. También para no tener que estar corriendo frente a una crisis, porque está bien,
pasa algo frente a una crisis y oramos, clamamos, pero si nosotros mantenemos una vida de comunión, de oración, vamos a llegar a esos momentos creo que mucho mejor que estar corriendo en oración en una crisis, ¿no? Vamos a tener una fortaleza del Señor. Bueno, en el evangelismo es interesante que decía un evangelista, debemos aprender a hablarle a Dios de los hombres antes de hablarle a los hombres de parte de Dios. Eso es muy interesante también. ¿Y la oración qué es? ¿Es cambiar los planes de Dios? Porque Dios es soberano, ¿no? Todo lo maneja Él, lo bueno, lo malo, todo sucede, aunque nosotros no queramos, Él nos necesita a nosotros. Pero es interesante que Dios nos hace parte y nos llama a orar por las cosas que Él quiere. Y yo veo como una muestra de amor en eso, porque veo que Dios nos hace parte y nos dice, orá por esto, para hacernos parte de su gran obra, ¿no? Y eso es muy estimulante también. Por eso no cambia los planes de Dios, aunque tenemos algunos textos bíblicos como el rey Josías, donde el profeta le dice que iba a morir, y él ora fervientemente, y Dios le concede 15 años. También tenemos algunos casos donde Dios, por alguna manera, cambia sus planes, ¿no? Por eso la oración es muy importante. Decía también la vez pasada, la oración matará el pecado o el pecado matará la oración. Y es interesante, ¿no? Porque cuando uno está orando, me decía el hermano, no puede pecar, ¿verdad? Uno ora, no puede pecar. Pero cuando peca, no puede orar. Entonces es una lucha con la carne. Así que es importante la disciplina, mis hermanos. Dominio propio. John Wesley hacía mucho énfasis en la disciplina. Él decía que si no dominamos nuestra carne, menos nuestro espíritu. Así que bueno, separados de mí nada podéis hacer, decía Jesús. ¿Cómo oro, digamos? ¿Cómo oramos? ¿De rodillas, de parados, con las manos? La verdad que la Biblia no da una posición específica, aunque tenemos más referencias a estar de rodillas. Pero el punto es que nuestro corazón debe estar de rodillas ante Dios. Nuestro corazón debe ser como la del publicano, ¿no? Que se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, y no como el fariseo que miraba y decía, gracias Dios por no ser como este pecador. De eso se trata, nuestra actitud, la actitud del corazón. Así es como debemos orar. Cuando oréis, dice en Mateo 6:6, cerrad la puerta y buscad, a vuestro Padre Celestial. Y cerrad la puerta, eso nos habla también de buscar, generar un ámbito donde podamos estar concentrados en la oración. Fijar un horario, buscar un lugar silencioso, un lugar donde estemos nosotros tranquilos. Eso es muy importante, que nos ayuda, ¿no? Y la actitud que tenemos que tener al orar nos habla una actitud de fe. Marcos 11:24 nos va a decir, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed. Debemos tener fe que creer. Obviamente lo que pedimos tiene que ser en la voluntad de Dios. Las cosas que Dios nos pide que oremos, eso debemos orar. No caprichos nuestros, por supuesto. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Otra indicación sería la insistencia. En Lucas 18:41, la actitud de la viuda, ¿no? Que iba siempre a pedirle al Señor algo, y el Señor les dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Otra actitud, Judas 20 nos dice que debemos orar en el Espíritu Santo. Después nos dice en Marcos 11:25 una actitud de perdón. Cuando estén orando, perdonados unos a los otros. No debemos orar como los hipócritas, nos dice Jesús en Mateo 6:5. Por los que nos persiguen también debemos orar, dice en Mateo 5:44. Por las autoridades, es muy importante que oremos por nuestras autoridades gubernamentales como eclesiásticas.
Con el Padre Nuestro vimos que es un claro ejemplo de la oración, las cosas que nos enseña. Bueno, hay mucho para sacar ahí de doctrina. Queremos orar como un Padre cercano, no como un Dios lejano, como hacían los judíos. Tampoco decíamos como un papito, porque Dios es nuestro Señor y debemos respeto, por eso como Padre. Así que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice 1 Juan 5:14. Debemos tener certeza que Él nos oirá. Jeremías 29:12 dice, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Y cuándo oramos? En todo tiempo, dice Efesios 6:18, orad en todo tiempo. Como decía, para después no caer en una crisis y buscando al Señor desesperadamente, debemos aprender a orar en todo tiempo. Siempre estar alerta. Siempre debemos de estar alertas como un soldado que está alerta. Estamos en guerra y realmente lo estamos. Nos dice la palabra que estamos en guerra. Una guerra que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, enemigos espirituales, este mundo. Luchamos contra Satanás, luchamos contra la influencia del mundo, y nuestro peor enemigo que está en nosotros mismos, nuestro pecado, nuestra carne, al que debemos matar únicamente a través de la oración, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso memorizar textos bíblicos es de suma importancia. Los primeros cristianos se sabían la Biblia de memoria, el Nuevo Testamento lo sabían todo de memoria. Y hoy en día es difícil encontrar un cristiano que sepa, no habla un libro, no sé, un par de salmos de memoria. Es increíble, pero ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo puede ser? No, con tanta tecnología que tenemos, todo, la utilizamos no para nuestro provecho, sino... Es triste, pero bueno, en eso, si queremos destacar, no ser cristianos ordinarios, debemos disciplinarnos en la oración, conocer a Dios por medio de la oración y las Escrituras. Las Escrituras son infinidad de oración tenemos en las Escrituras. El libro de los Salmos le decía que es el libro más grande de la Biblia, por algo será. Tiene infinidad de oraciones, son puras oraciones clásicamente. Entonces, ¿cómo es Dios que se ha preocupado, ¿no?, por que oremos, que nos muestra en cada lugar de la Biblia? Así que debemos orar según la voluntad de Dios. Lutero decía que él empezaba orando la Biblia siempre. Él agarraba un salmo y empezaba así orando. Wesley decía que él leía la Biblia, hoy leo Marcos y oro eso. Oro el texto que estoy leyendo y lo oro, y también está bueno eso porque nos da más luz. Entiendo que debemos enterar todo a Dios y cómo no orar por ese texto que vamos a leer, diciéndole al Señor que abra nuestro entendimiento y nos revele su palabra. Pablo decía, oro con sabiduría y entendimiento. Jesús, orad uno por los otros. Así que bueno, mis hermanos, llamo a la oración, a la disciplina que debemos practicar cada uno. Sin ella no vamos a lograr nada. Decía la vez anterior, un estudiante si no se disciplina en estudiar no logra terminar la carrera. Y esta carrera que tenemos es la carrera más grande que tenemos. Es la carrera hacia el cielo. Es la carrera que nos dio el Señor Jesucristo. En ser acá, en este mundo, luz, ser la sal. Y esto es el llamado más grande que tenemos. ¿Cuánto más debemos disciplinarnos en esta tarea? Conocer a Dios por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. Así como decía Pablo, disciplino mi cuerpo y lo hago obedecer en 1 Corintios 9:27. Él nos llama a disciplinarnos. Lutero me acuerdo que decía que cuanto más actividad tenía, esto ya lo dije, más actividad tenía en el día, más tiempo oraba. Así que es bueno fijar horarios específicos para orar, anotar las cosas que oramos y así vamos viendo que Dios responde. Y ser insistente, y eso creo que nos anima mucho ver que Dios responde. El mismo Jesús lo dice, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en ustedes, pedid lo que quieras. Algún impedimento a la oración que vimos es el pecado, por supuesto. Si hay pecado sin confesar, dice el Salmo 66:18,
Si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Así que bueno, mis hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, que es nuestro Padre, porque nos revelaste a Jesucristo en nuestro alma, porque reines en nuestra vida, Señor, cada aspecto, Señor, se haga tu voluntad en nuestra vida. Que seamos un testimonio vivo en este lugar y en donde estamos de tu glorioso Evangelio, Señor. Que tú traigas almas, Señor, aquí a tus pies, para que puedan seguir conociéndote, Señor. Oh Dios, abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor, del pecado, Señor, que podamos crecer, Señor, en esta práctica, Señor, que tú nos llamas y nos mandas, que es a orar, a conocerte, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Dejamos en tus manos los